Bueno, mientras vemos que ya está ingresando bastante gente, vamos a darle unos minutos a los que se están empezando a conectar para dar inicio a este conversatorio. Les damos las gracias a todos los que se han conectado. Gracias primero al equipo de Pacto Global, la organización y la coordinación de este evento, a nuestros Water Thinkers por estar aquí compartiendo su sabiduría, a Camila, por supuesto, por estar en representación de los Champions. Vamos a dar unos minutitos más, ya tenemos unas 40 personas. Un tiempo más. Camila tiene una larga experiencia con los distintos champions de las COPs en el mundo, ¿verdad? En distintos lugares. Y además ha colaborado directamente, viene colaborando directamente con Pacto Global en las distintas iniciativas, tanto de cambio climático como de agua. Así que tiene una larga experiencia en el tema. Tenemos que traer la COP de nuevo a Chile, ¿cierto, Camila? Tenemos toda la oportunidad ahora en el próximo año en Brasil de mostrar el liderazgo y el arco desde la COP25 hacia la COP30. Así que Sí, porque En la 30 en Brasil. Azerbaiyán va a ser va a ser difícil igual, tanto como sí, lo fue pero lo bueno es Dubái. que en este tema de agua tenemos una intersección con naturaleza y clima. Creo que es donde el KPI está ahí en ese diagrama de Venn y tenemos la COP16 en Cali a fines de octubre, principios de noviembre, así que creo que no tenemos excusas como América Latina para no tener acción. Sí. Bueno, lo que vamos a conversar hoy día debiera ser también un tema de punta en todas las COP que vienen hacia adelante, así que vamos a... Yo creo que ya podemos comenzar. Más de 50 Sí, aparte lo participantes bueno que va a ya. estar grabado, así que muchos cuando saben que Así está es. grabado Esto lo no estamos interrumpen grabando su y vida y va a lo quedar... ven después y lo vamos a promocionar después, así que... Exacto, va a quedar Exacto. disponible en el canal de YouTube de Pacto Global Chile y bueno, a todos los que se registraron vamos a enviarles el link post sesión y lo vamos a estar compartiendo también nosotros, así que podemos comenzar, yo creo. Sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos los que ya están conectados, los que se van conectando. Les damos la bienvenida a este webinar conversatorio que le hemos llamado Water Positive en el marco de la Race to Resilience que organizamos de forma conjunta entre el Water Positive Think Tank y la Red Pacto Global Chile. Y quienes nos acompañan hoy día para exponer y después dar pie a una conversación son, en primer lugar, Margarita Ducci, quien es directora ejecutiva de la Red Pacto Global Chile. Muchas gracias, Margarita, por la recepción y la participación. Tendremos también la posibilidad de escuchar a Camila Fernández, líder de involucramiento para América Latina y el Caribe del equipo de los High Level Champions de la conferencia de las partes más conocida como la COP. Camila tiene muchísima experiencia en el desarrollo de las COP y también en trabajo conjunto con Pacto Global a nivel mundial, así que también nos va a dar una conversación muy interesante en el foco puesto en la resiliencia hídrica que está teniendo el impulso de Pacto Global y lo que están haciendo para las COP desde la oficina de los High Level Champions. Por parte del Water Positive Think Tank tenemos a Antonella Magioni. Perdón, Antonella, si no lo pronuncio bien, pero Antonella es CEO de AgroAnalytics y una de las miembros del Water Positive Think Tank que nos va a iluminar con casos más concretos en el fondo de la aplicación de este concepto del Water Positive y cómo se puede a la realidad en las distintas industrias. Y Alejandro Sturniolo, que está todavía celebrando nuevo año, pero él es Vice President de Marketing y Sustainability de H2 Innovations y uno de los cofundadores del Water Positive Think Tank. Y Alejandro nos va a explicar un poco más en detalle qué significa este concepto de Water Positive y cómo podemos sumarnos a esta iniciativa.
Ya somos más de 60 participantes, así que sin más voy a dejar con ustedes a Margarita Ducci para que nos dé su primera exposición y luego continuamos con el resto. Durante la exposición de cada uno de los panelistas les vamos a pedir que nos envíen sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas en el chat. Vamos a recoger las que podamos, ojalá muchísimas, vamos a recoger las que podamos hacia el final de las exposiciones. Vamos a dar un espacio para recoger esas preguntas y conversar entre los panelistas las que podamos recopilar. Así que les agradecemos su participación nuevamente y sin más dejo el micrófono a Margarita. Adelante, Margarita. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy en este seminario. Para nosotros es muy importante poder reunirnos en torno a este tema del agua. Para Pacto Global esto es fundamental. Voy a compartir con ustedes entonces una pequeña presentación para poder hacer una breve introducción y poder comentarles un poco cuáles son las prioridades del Pacto Global en este sentido y cómo estamos abordando el tema del agua y cómo es importante las iniciativas que se están presentando y cómo convergen todas para poder resolver o ayudar a resolver este problema. Para quienes no nos conocen, Pacto Global de Naciones Unidas es una iniciativa que se creó en el año 99 por Kofi Annan, el entonces secretario general de Naciones Unidas, que convocó en el foro de Davos en el año 99 a las empresas a colaborar en un mundo mejor. El foro de Davos se ha caracterizado siempre por ser un foro donde se convoca a las empresas a analizar la coyuntura económica, financiera y sus impactos en los resultados de las empresas en la coyuntura mundial. Sin embargo, en esa oportunidad, el secretario general de Naciones Unidas quiso hacer un llamado a dar una cara humana a los negocios, a convocar a las empresas a colaborar en cómo contribuir a una mejor sociedad, dado los problemas que aquejan constantemente a la sociedad. En esos tiempos no se pensaba incluso en dramas tan críticos como los que hemos vivido en los últimos años con la pandemia, con las guerras que nos aquejan, con los problemas sociales, con la inmigración y con tantos otros problemas coyunturales que afectan, así como el cambio climático, que se ha transformado en un problema crítico y que tiene tantos impactos, sobre todo en las personas más vulnerables. El Pacto Global se creó en el 99, como les contaba, en torno a 10 principios en las áreas de derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. Y lo que procuramos a través del Pacto Global es convocar a las empresas, tanto grandes, medianas, pequeñas, a iniciar una ruta en la sostenibilidad, a profundizar en algunas temáticas, dado que es muy amplio, ¿verdad? Los conceptos que integran la sostenibilidad, desde los factores ambientales, sociales, económicos, lograr un equilibrio en ellos, priorizar de acuerdo al rubro de la empresa y establecer políticas, programas, acciones, indicadores e ir iniciando una ruta de mejora continua a través del tiempo. Desde que en 2015 se instalara la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que fue una agenda que se creó durante 3 años en discusiones con los gobiernos, con la sociedad civil, con las empresas, con la academia, para definir y graficar cuáles son aquellos problemas críticos de la humanidad. Se definieron estos 17 objetivos que pretenden representar las problemáticas mundiales y ustedes pueden ver que dentro de estos objetivos está el ODS 6, justamente que apunta a agua limpia y saneamiento, con una serie de metas para lograr el acceso al agua de todas las poblaciones, para lograr un sistema y una gestión cada vez más eficiente de un recurso que en tiempos pasados parecía infinito y hoy en día vemos que es finito, que tiene limitaciones, que tiene crisis y que puede ser un elemento vital que pase a ser escaso y que pase a afectar tremendamente el desarrollo y el bienestar de la población. Esta agenda tiene 169 metas y 230 indicadores y cuando se estableció ese mismo año, en diciembre de 2015, se dio un mandato a Pacto Global para que impulsara a las empresas a avanzar en estas metas, a contribuir
en el logro de los estados que tienen sus compromisos con Naciones Unidas para avanzar en esta agenda. Los estados presentan grados de avance, informes voluntarios, y Chile ha presentado 3 informes voluntarios en los cuales muestra el avance que han tenido en la Agenda 2030, y nosotros el año pasado, junto al Ministerio de Desarrollo Social, que es la Secretaría Técnica en Chile que presenta el informe voluntario, tuvimos la oportunidad de coordinar y realizar un estudio con la ayuda de la Universidad Andrés Bello para consolidar lo que es el aporte del sector privado en el avance de la agenda. El rol de la empresa pasa a ser muy importante en avanzar en estas metas, y en este tema que nos convoca hoy día en el agua es fundamental la participación de las empresas, especialmente para poder avanzar en aquellas metas que plantea el Objetivo 6 y en muchas iniciativas que van a ir contribuyendo a hacer del agua un elemento más accesible. Hay cifras generales, ¿no es cierto?, que nos dan el contexto general en que en este momento más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable en el mundo, y se estima que habrá una brecha del 40% entre el agua disponible y la demanda de agua para 2030, lo que nos hace ver y visualizar lo crítico que es esta problemática hacia el futuro. En el año 2050 se establece, se proyecta que más del 50% de la población se encontrará en riesgo por estrés hídrico. Por lo tanto, esto nos convoca a que tenemos que actuar de manera urgente. La situación de Chile también es crítica, y hemos vivido y vemos siempre en la prensa, ¿verdad?, los datos que nos indican cómo a través de la geografía de Chile la sequía va avanzando hacia el sur, va alterando los lugares aptos para la agricultura. Las viñas, por ejemplo, se han trasladado en gran cantidad hacia el sur, buscando terrenos más adaptados a este cultivo. Tenemos muchas comunas, más de 100 comunas, con decretos de escasez hídrica establecida por el Ministerio de las Públicas. Tenemos una escasez hídrica que tiene cifras alarmantes, ¿no es cierto?, porque para el 2030 se espera que sea muchísimo más de lo que ya era actualmente, de lo que es actualmente, y se espera para el 2030 que sea de 149 metros cúbicos por segundo, lo cual ya nos alarma y nos impulsa a que tenemos que actuar, sin duda. Nosotros como Pacto Global tenemos grupos de trabajo en torno a los distintos ODS priorizados por las empresas, y tenemos un grupo particularmente del ODS 6, donde hemos venido trabajando con las empresas, especialmente bajo el liderazgo de Aguas Andinas, que tiene, como ustedes saben, sistemas de reciclaje de agua, que tiene sistemas bastante avanzados con tecnología e innovación, bastante pioneros en el mundo. Y este grupo del ODS 6 convoca a las empresas interesadas en la eficiencia del uso del agua, en la medición de la huella, y este año tenemos un programa de formación sobre eficiencia hídrica y medición de huella con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que vamos a iniciar ahora a partir de abril, con cursos abiertos a todas las empresas, tanto de Pacto Global como no socias. Por lo tanto, aprovechamos de convocar también que se informen de estos cursos, este programa de formación que está enfocado a las empresas, a las consultoras que ayudan a las empresas en el tema de eficiencia hídrica, y a los auditores que certifican también esa medición de huella y ese trabajo de eficiencia hídrica de las empresas. A nivel de Pacto Global, a nivel mundial, tenemos iniciativas como el CEO Water Mandate, que fomenta la acción empresarial, convoca a los gerentes generales de empresas que están motivadas con aportar en el tema del acceso al agua y una gestión eficiente para optimizar el uso de este recurso. En ese sentido, el Water Mandate compromete a trabajar en áreas como operaciones directas de la misma empresa, operaciones con la cadena de suministro, gestión de cuencas, acción colectiva con otros actores, especialmente la sociedad civil, que en este caso es muy importante, las comunidades aledañas a las cuencas, contribuir a sugerencias y propuestas para políticas públicas,
participación comunitaria más activa y más positiva en ese sentido, y una transparencia en la gestión, en el uso y en la legislación respecto al agua. Finalmente, contarles que Pacto Global ha lanzado ya un programa que se llama Forward Faster, dado que estamos tan atrasados en el avance y en el logro de las metas que plantea la Agenda 2030 para alcanzar las metas, y que se vio fuertemente afectado por la pandemia, que retrocedimos en el mundo alrededor de 4 años y en América Latina 10 años en el avance que llevábamos en el cumplimiento de las metas en general entre todos los países, en que algunos ODS se vieron más fuertemente afectados que otros, y en que el secretario general de Naciones Unidas determinó que si nos concentramos en estos 5 pilares que abordan temas como la igualdad de género, la acción climática, el salario digno, el acceso al agua y las finanzas sostenibles, podemos avanzar más fuertemente. Por lo tanto, desde Pacto Global estamos convocando a las empresas a priorizar estos 5 pilares y a comprometerse también con ciertas metas en cada uno de estos para avanzar más fuertemente en la agenda. Con esto, entonces, doy paso a Camila Fernández y a todos los expertos que vienen a continuación, dado que ellos pueden profundizar en sus propios conocimientos y sus áreas de expertise en todas estas áreas y mucho más en todo lo que se está haciendo en torno a un uso eficiente del recurso del agua, un cuidado de este recurso y una visión nueva de que el agua ya no es infinita, ya no es un recurso inagotable, es un recurso finito. Tenemos que preocuparnos de esa acción y tenemos que unir esfuerzos en alianzas público-privadas y con todos los sectores para abordar y para proyectar hacia el futuro y hacia las futuras generaciones el poder contar con el agua como un recurso que es vital para el bienestar de la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita. Muy interesante todo lo que ocurre, ¿no?, en el contexto de Naciones Unidas y de Pacto Global en relación al tema hídrico en específico. Vamos a darle el paso inmediatamente a Camila de la oficina de High Level Champions de la COP, que Adelante. en la carrera, ¿no? Adelante, Camila. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, vamos a tener muchas intersecciones ahí con Margarita, espero profundizar, dado que estamos trabajando de forma colaborativa por movilizar la acción. Me presento, Camila Fernández, trabajo en el equipo de los Champions, que apoyamos a las distintas presidencias por el lado de la movilización de los actores que no son gobiernos, hoy día particularmente para la COP28 y la COP29, y yo trabajo movilizando a los actores de América Latina en los diversos temas tanto de mitigación, adaptación, resiliencia, naturaleza y las diversas agendas, donde el agua es un ítem que va en el centro de todas estas agendas y cada vez debería estar como prioridad para la acción. O tenemos mucha agua o tenemos muy poca agua. Entonces es el reflejo principal. Un poco, ¿por qué hoy día estamos hablando y por qué es tan importante este tema para América Latina? La región es fuente de agua infinita, pero aún cómo abordamos esta agua está distribuida, cómo tenemos resiliencia hídrica, es un tema que no hemos garantizado ni por el lado del sector público ni por el lado del sector privado. El 45% de la electricidad, y América Latina tiene un fuerte potencial en sus energías renovables, pero lamentablemente viene del agua, que hoy día no se puede garantizar una sostenibilidad al futuro y no se puede garantizar tanto el acceso de agua para las personas ni tampoco el acceso energético. Entonces, el agua termina estando en el centro de la agenda climática y de naturaleza por su rol que tiene para dar servicios básicos para la resiliencia y la vulnerabilidad de las personas. Hoy día a nivel mundial la demanda está superando la disponibilidad que tenemos, entonces es un tema crítico que refleja muy bien cómo nos estamos afectando frente al cambio climático. La situación en Chile es una de las peores en América Latina. Algunos países están intentando alcanzarnos, pero creo que seguimos siendo el país que tiene mayor crisis y Margarita presentó muy bien la situación que tenemos a lo largo de las regiones. Y la mayoría de estas
problemas o desafíos que tenemos es mucho en torno a la gobernanza y a la gestión. Y creo que hoy día lo que nos convoca es cómo podemos tener una gestión responsable y ambiciosa de este recurso que es tan vital no solamente para la operación de algunas empresas, sino también para la vida de las personas que viven en los territorios. Chile es el 25º país que tiene más riesgo hídrico en el mundo. Y podemos ver que el Medio Oriente y el norte de África es quien tiene mayor riesgo en temas hídricos, y ahí inmediatamente nos vamos hacia algunas costas desde Estados Unidos y particularmente Chile en la zona central. Entonces, nuestros avances y cómo nosotros enfrentamos este desafío tiene que ir a la vanguardia acorde al desafío en el que estamos enfrentando. Yo les vengo a presentar un poco la agenda global de cómo se está evaluando tanto por Race to Resilience, que es una de las campañas que lideramos desde el equipo Los Champions, donde WaterSeo Mandate es uno de los partners que hoy día están construyendo resiliencia para particularmente el tema del agua, y cómo desde Chile hay distintas iniciativas que están trabajando de forma más cercana para las empresas que se quieran sumar con un compromiso potente, que también pueden tener acceso a ciertas discusiones entre pares, conocimientos y abordar ciertos KPI que muchas veces creo que no está el conocimiento tan disponible, y por eso estoy tan feliz de haber conocido esta iniciativa que va a ser Pacto Global para capacitar, porque hoy día quienes están avanzando están a la vanguardia de este gran desafío, y como ahí vamos a ver con Water Positive, la generación de conocimiento va a ser clave en esta situación. ¿Qué es Race to Resilience o la carrera hacia la resiliencia? Es una campaña que se lanzó en el 2021 para aumentar la resiliencia de 4.000 millones de personas que van a sufrir la vulnerabilidad en el 2030. Esto se hizo viendo un análisis de cuáles son los principales desafíos que van a haber tanto en el sector rural, urbano y costero, y cuántas personas se van a ir afectadas por uno o más desafíos. Y la cifra hoy día alcanza 4.000 millones de personas, o sea, la mitad de la población. Lo que busca esta campaña es encontrar distintas iniciativas, donde el WaterSeo Mandate es una de ellas, que hoy día están construyendo resiliencia. Y este término creo que queda un poco ambiguo, pero también lo que ayuda es entender cuáles son los atributos de resiliencia que tenemos que generar en una sociedad para que las personas sean menos vulnerables. Planificación, financiamiento, mejora de infraestructura, gestión en la mayoría o gestión de los recursos que van a estar vulnerados, como es el caso de WaterSeo Mandate, y empezar a hacer sensibilización, pero también mejorar la vida de estas personas para que en el 2030 no tengan esta vulnerabilidad. Otra iniciativa que se lanzó el año pasado son las soluciones climáticas y cómo es esta hoja de ruta y cuáles son las metas, así como los ODS, pero en torno al clima. Y yo quise rescatar esta, que es que para el 2028 todas las comunidades que viven en zonas donde se superponen una alta exposición a los peligros climáticos y un acceso insuficiente al agua, el saneamiento y la higiene habrán recibido los servicios de agua, saneamiento e higiene resiliente al clima. Hoy día esto, tal vez para todos los que estamos en este webinar, suena a algo que ya lo tenemos cubierto hace mucho tiempo, pero hay que entender que muchas personas hoy día no están teniendo todavía este acceso, y con la exceso de demanda y la baja oferta van a seguir sufriendo. Entonces creo que hoy día termina siendo un compromiso no solamente de sostenibilidad de muchas empresas el gestionar sus recursos hídricos, sino también de desarrollo sostenible que queremos alcanzar al 2030. Estos son un poco de las cifras que las distintas iniciativas han logrado avanzar, y hay 3.000 millones de personas que hoy día ya están bajo un compromiso de resiliencia. Entonces, falta todavía encontrar quiénes son esas campañas e iniciativas que van a poder cubrir 1.000 millones de personas que están deficientes. Y una cosa es el prometer, pero también es cómo implementamos, y ahí hay otro tema que es cómo movilizamos finanzas y tenemos un aumento y aceleración de la ambición. No quiero explayarme un poco más en WaterSeo Mandate, esta iniciativa del Pacto Global, que es partner de Race to Resilience. Trabaja directamente con las empresas para ayudarlas a ellas a llegar a este concepto de agua positivo. ¿Qué quiere decir este concepto de agua positivo? Este gráfico me encanta, es de ellos mismos, y son 3 pasos súper bien concretos. El primero es cómo yo, como empresa, evito y reduzco todos los impactos operacionales que tengo en torno al agua. Y por lo tanto, todo mi impacto lo minimizo. Pero para yo ser agua positivo, tengo que, por un lado, o restaurar o reponer
la agua utilizada directamente en la cuenca, y Water SEO Monday tiene un análisis de cuáles son las 100 cuencas más estresadas hídricamente a nivel global, o también generó acceso a agua a aquellas personas que no tuvieron el agua dado por mi uso. Y ahí hay varios ejemplos. Por ejemplo, muchas de las cervecerías no pueden usar el agua directamente reciclada o reutilizada porque, claro, cambia totalmente su producto. Entonces, su forma es, dado que no pueden evitar o no pueden reducir, pasan a reponer o restaurar o dar acceso a muchas personas y viviendas de su mismo territorio y hacer acciones directamente con las cuencas. ¿Y cuál sería el paso 3? Y esto es como ya, dado que minimicé, neutralicé, ¿cómo realmente paso a ser positivo? Es cómo como empresas pasamos a colaborar dentro del territorio y empezamos a persuadir y involucrarnos con aguas arriba, aguas abajo, pero también con el sector público para hacer mejores políticas, con el sector académico para expandir el conocimiento y al final entender que estos desafíos pasan a ser de forma colaborativa porque estas cuencas son compartidas. Entonces, este es como un poco el concepto de agua positivo que modela el Water SEO Mandate, que permite a las empresas tomar una gestión responsable para alcanzar la resiliencia tanto del territorio como de su misma operación. Estas son un poco de las empresas que están comprometidas. Hay más de 240 empresas y más de 7 trillones en capitalización de acuerdo a las ventas que tienen estas mismas empresas. Y yo quería un poco comentar un ejemplo de estas empresas que tiene operación en Chile, que hizo una alianza con Quilimo, que es una startup que provee soluciones climáticas con inteligencia artificial para dar agua a los agricultores. Y por medio de una alianza que hicieron ellos dos con el compromiso que tiene Coca-Cola con el Water SEO Mandate, pero también de reponer el 100% del agua que ellos han utilizado a lo largo de su historia. Entonces es un desafío no menor. Y ellos hicieron un programa donde quieren ahorrar con el trato de ciertos agricultores en la zona central de Chile 2.600.000 de metros cúbicos. Y esto solamente para que tengan un equivalente es el consumo diario de una ciudad pequeña y mediana, para que todos esos habitantes tengan el consumo por un día, o 1.000 piscinas olímpicas. Entonces no es menor, son accesos que se pueden hacer desde la colaboración con estas empresas mostrando su compromiso y con proveedores que permitan dar soluciones. Por otro lado, el Pacto de Seguridad Hídrica que se creó el año pasado para reunir a todas estas empresas en Chile, que hoy día sí tenían la motivación y la ambición de moverse más allá de lo que estaban haciendo cada una por su cuenta en crear ciertos KPIs y crear ciertas iniciativas dentro de su empresa y de trabajar de forma colaborativa, tanto para compartir cuáles son las métricas o los objetivos que cada uno tiene, pero también cómo pueden trabajar en proyectos comunes para restaurar las cuencas o para dar acceso a ciertas municipalidades, territorios donde tienen intersección en la operación. Este Pacto de Seguridad Hídrica fue creado tanto por Race to Resilience como la Asociación de Climate Tech Chile, donde está Quilimo y muchas otras empresas como WES que están dando soluciones a ciertas empresas que tienen sus desafíos en la cadena de valor y acelerando esta acción en torno a una gestión hídrica responsable. ¿Cuál es el sueño que tenemos hoy día? Que es de estos, como éramos el 25º país que tenía mayor estrés, que seamos el primero en alcanzar la seguridad hídrica, y para eso claramente tenemos que trabajar de forma colaborativa, y como me gusta decir, cuando entendemos la colaboración en un tema que ya nos empieza a incomodar, es cuando realmente estamos moviendo la aguja y avanzando en esta ambición, que es lo que nos va a permitir destrabar tantas barreras que muchas veces vemos como gobernanza, políticas públicas, gestión de las empresas, recursos, pero que todas estas se pueden derribar mientras trabajamos colaborativamente como las empresas. Así que muchas gracias, dejo al resto de los expertos. Muchas gracias, Camila. Muy interesante saber de todo lo que se está haciendo desde las distintas instancias a nivel internacional y qué bajadas tienen a nivel local. Me encanta escuchar el término de aguas arriba y aguas abajo, que incluye el mar, por cierto, pero lo importante es que las personas estamos en el centro, ¿no? Hay agua arriba, hay agua abajo, pero las personas estamos en el centro, que somos los que consumimos el agua y la utilizamos y la tenemos que reponer, por así decirlo, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a darle paso a Alejandro Zurniolo, cofundador del Water Positive Think Tank,
que nos va a dar más detalles de qué se trata esta iniciativa y profundizar más en el concepto del Water Positive para después escuchar a Antonella, que nos va a ayudar a entender de mejor forma con casos más concretos esta misma idea. Adelante, don Alejandro. Gracias, Nicolás. Gracias a Pacto Global por esta oportunidad. Y te quiero felicitar, Nico, y a Daniel Strongone, porque si bien el grupo del Think Tank somos más de 70 personas y cada uno de los grupos tiene igual importancia, el grupo técnico viene trabajando en soluciones, el grupo de investigación, científicos, ingenieros, en cómo generar más agua fresca hace más de 50, 60 años, porque la realidad es que tenemos las mismas tecnologías más eficientes, pero para lo que decía Margarita, para que lleguemos a cumplir, porque no quiero visualizar que no vamos a cumplir, yo quiero visualizar que sí, no quiero visualizar los 2000, porque la visualización es algo muy importante en la comunicación. Nicolás y Daniel y Strongone tienen la gran responsabilidad desde nuestro grupo de hacer que eso sea mucho más rápido. Así que, de verdad, no desmerezco y le doy todo el valor del mundo, no desmerezco a los otros grupos, pero le doy todo el valor del mundo a lo que están haciendo, porque no es nada fácil. Porque no lo supimos hacer, porque estamos donde estamos, porque no lo supimos hacer. El mundo enfrenta una triple crisis en recursos hídricos. No solo la falta de agua, sino el exceso, sino también la contaminación de agua. Hemos estado contaminando nuestros recursos hídricos desde la revolución industrial, y no podemos ir a la velocidad de descubrir que algo es malo, nos tenemos que anticipar a esa contaminación. Yo soy parte de mi empresa H2 Innovation, es parte del CO Water Mandate. Vamos a estar hablando desde el Think Tank, vamos a seguir comunicando y contagiando lo que estamos haciendo desde nuestras empresas, porque creemos que es la forma más fácil de trabajar juntos. Y me subo, de hecho había preparado la presentación, Nico, pero acabo de cambiarla toda, como es de costumbre en mis presentaciones. Me subo a lo que dijo Margarita, de que el agua es un recurso finito, sí, lo afirmo, pero si miramos el logo del ODS 12 de producción y consumo responsable, justo decidimos poner en el 2015 el símbolo de infinito. Sí, el ODS 6 tenemos que tomar el agua como finita en el escenario donde la venimos como venimos no triunfando en los últimos 50 años, desde la primera reunión en 1977 de Naciones Unidas en Mar del Plata, Argentina. Si tenemos en cuenta que el 90% de la huella hídrica es consecuencia de la industria, pero no de la industria como nos gusta culpar a las farmacéuticas, como nos gusta culpar a la minería, porque la minería está trayendo minerales para nuestro desarrollo sostenible, porque utilizamos teléfonos, utilizamos los remedios que fabrica la industria farmacéutica. La industria farmacéutica no produce los remedios para sí misma, somos nosotros los usuarios. Entonces, por eso que la parte de comunicación y educación es tan importante. Entonces, si el 90% somos nosotros mismos los que en el ODS 6 no podemos abastecernos de agua, esta iniciativa del Pacto Global, porque el Think Tank no ha hecho más que subirse a lo que dice el Pacto Global con diferentes herramientas. Lo que hace el Think Tank, y lo vamos a ver en detalle, es proveer herramientas en base a lo que pide o lo que propone el Pacto Global. Lo que para el ODS 6 es finito, si tomamos en cuenta que el 90% del consumo nuestro lo estamos consumiendo en nuestro propio consumo de agricultura e industria, la mejor sociedad que podemos encontrar es que le podamos dar agua a la gente mientras que estamos produciendo. Y de eso es lo que se trata el Water Positive, es de generar un impacto positivo en los ecosistemas acuáticos, en los recursos hídricos, mientras que seguimos produciendo. ¿Cómo sería esto? Que una compañía, al mismo tiempo que está produciendo, genere más agua de la que está consumiendo en su producto o servicio. Esto se puede lograr, como decía Camila, a través de un primer paso, en el número 1, que marcaba ese gráfico, también concuerdo con vos, Camila, es el que más me gusta y el que mejor explica lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer con el ahorro y mejora. Pero ahorrando no vamos a llegar en 6 años, porque de hecho hay un consumo, supongamos una empresa de refrescos, hay un consumo que se vendió, un consumo que se exportó, que dejó de poderse recuperar en la misma fábrica.
O sea, hay un intercambio de agua virtual, que ese es el que la industria tiene que responsabilizarse. Cuando digo industria, no estoy culpando a la industria, no estoy autorresponsabilizando de ese consumo para generar más agua fresca. ¿Cómo podemos generar más agua fresca? ¿Con el ahorro? No. Con el ahorro vamos a disminuir el compromiso. El primer paso tiene que ser el ahorro. ¿Está perfecto ese gráfico? Sí. La mejora de gestión. Si estamos produciendo agua, pero al mismo tiempo perdemos un 60, un 40% de esa agua en la distribución, no estamos siendo eficientes con el recurso. Ayer en Madrid tuvimos la oportunidad de estar con la firma Fido, que tiene un compromiso con, o es socia de Microsoft en este sentido, para recuperar el agua que estamos generando o distribuyendo a partir de evitar pérdidas de agua en la distribución. Pero el número 3 es el que más me gusta porque el que más me emociona, y ahí donde ha estado trabajando la comunidad científica por muchos años, es la generación de agua fresca nueva. El agua es constante en el planeta, seguimos con la misma agua que llegaron desde los cometas, asteroides, hace 4.500 millones de años atrás. El agua la reciclamos, estamos tomando la misma agua que están tomando los dinosaurios. De hecho, hay una fórmula matemática que desarrolló Domingo Zarzo, el presidente de la Asociación Española de Desalinización y Reuso, que estadísticamente hay una gran probabilidad que hayamos tomado nuevamente la misma molécula de agua por segunda vez. Y por eso nos tenemos que animar a pensar cómo. Y ahí donde Chile es un gran líder y la comunicación no ha sido la mejor, que generar agua nueva. ¿Cómo podemos generar agua nueva? A través de la desalación, como hace el ciclo del agua, evaporar agua de mar, y a través del reuso. Eso es un gran paso que Chile ya tiene caminado, porque ya lo ha comprobado tecnológicamente, que a veces parece que tiene que reconfirmar día a día en los medios, y creo que la educación, no la educación de nuestros líderes nada más, sino la educación del que está leyendo la noticia, a entender que muchas veces los medios buscan el dato amarillo como para atraer más lectores, pero la realidad es que Chile ya lo ha hecho, no tiene mucho más que desarrollar Chile. Vamos a estar en el Congreso de ACADES, bueno, va a estar la gente de CRAMSA que está luchando por un proyecto en el norte de Brasil, que necesitamos agua. Sinceramente, no entendemos el por qué están luchando, porque están trayendo agua nueva donde necesitamos agua nueva. Finalmente, el cambio climático. Si ustedes ven, gran parte de la consecuencia del cambio climático es el impacto antropogénico, somos nosotros mismos. Hablamos de la reducción de emisiones de CO2. Obviamente, cuando hablamos de más agua o menos agua, es consecuencia del cambio climático. Pero si vemos el segundo término, el tercero, el cuarto y el quinto, van a ver la pérdida de biodiversidad, el agua está involucrada. El tema de contaminación, el agua está involucrada. Cuando hablamos de deforestación y desertificación, el agua está involucrada. Y en quinto lugar, el tema del uso del agua y la sobreexplotación, como decía Margarita, de los recursos naturales, es vital. Hoy está comprobado que solo el 6% del agua de nuestros acuíferos se puede considerar un recurso renovable. ¿Por qué? Porque la forma o el tiempo en el que el agua de nuestros acuíferos se renueva es mucho más lento que el tiempo que la estamos sobreexplotando. Entonces, si hoy sabemos científicamente que el agua de pozo es un recurso no renovable, al igual que la minería y los combustibles fósiles, ¿cómo un medio de comunicación o como un educador no está educando que un recurso 100% renovable como el agua de mar nos puede traer agua fresca en forma sostenible? Entonces, en eso está trabajando el think tank, en proveerle a iniciativas como el Pacto Global los puntos conectados, porque una de las cosas en que fallamos es que la comunidad científica nos ha dejado los puntos desconectados y no los ha conectado. No podemos pretender que quien lea un diario conecte que 2.5 kilowatts por metro cúbico es bajo, es mucho, es poco para desalinizar 1.000 litros de agua. Pero si traducimos eso al equivalente que una búsqueda en Google, un clic en Google, utiliza la misma energía que la que necesitamos para desalinizar un vaso de agua, nos van a entender mejor. Y eso creo que es la responsabilidad que tienen tanto Nicolás como Daniel y nuestro grupo de
comunicarle, no adentro de nuestro mercadito, adentro de nuestro equipo de científicos, qué es lo que podemos hacer, sino las 8.000 millones de personas que van a ayudar a que cuando seamos en el 2050 10.000 millones de personas, entendamos qué recurso es renovable, qué proceso es sostenible y cómo podemos generar más agua nueva. Así que eso es lo que estamos haciendo en el think tank. Gracias, Nico, por la posibilidad. No, gracias a ti, Alejandro. Muy interesante todo lo que nos explicas de cómo estamos trabajando en el think tank y lo que esperamos que se constituya hacia adelante con esta iniciativa. Dejamos ahora el espacio para que Antonella Maggioni nos comente de lo que están haciendo desde AgroAnalytics y en algunas iniciativas muy interesantes de cómo implementar todo esto, ¿no? ¿Qué significa en el fondo, en concreto, llevar a cabo algunas de estas iniciativas? Así que dejamos a Antonella con el micrófono. Hola, muchas gracias Nico y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla, una mini presentación. ¿Me avisan cuando se vea? Ahí está perfecta. Ok, perfecto. Bueno, un poco como nosotros venimos trabajando, nosotros desde Agro y en el think tank, es que se mencionó bastante el tema de el estrés hídrico. Tenemos un costo de inacción de 5 veces mayor si no hacemos medidas dentro de las cuencas que se encuentran estresadas y malos escenarios para 2030 y 2050. Y me encantó lo que dijo Alejandro. No pensemos en el escenario negativo porque estamos hoy y tenemos las herramientas para poder llegar a un escenario positivo. Entonces, cuando estas compañías, grandes corporaciones, y cito 4 como por ejemplo, pero son más de 50 corporaciones, definen cuáles son las estrategias, priorizan cuáles son las zonas de alto estrés hídrico, principalmente aquellas zonas en las que operan, considerando también cuál es el impacto local y el impacto social que tienen esos proyectos y cómo pueden escalar esa innovación a las distintas regiones. Entonces, un poco como se viene trabajando es, una vez que una compañía hace el cálculo de la huella hídrica global y define cuáles son aquellas cuencas que están más estresadas, definen cuál es su objetivo de agua neutral o agua positiva. Entonces, en base a eso, por ejemplo, si nos vamos a la región del Maipo, en región metropolitana de Santiago, sabemos que la cuenca menor del Maipo es una cuenca que está estresada, tiene un riesgo mayor al 80% de estrés, y se definen cuántos son los metros cúbicos por año que esa cuenca necesita recuperar para generar un impacto positivo en esa cuenca y en el medio ambiente. Entonces, en base a eso, las corporaciones definen un escenario pesimista, un escenario más positivo, un top y un bottom, de cuáles son los metros cúbicos que necesitan recuperar en esa cuenca. Y ahí un poco también alineado a lo que mencionaba Camila, al final este tipo de iniciativas de compensación se encuentran ya en la parte de cómo se ha hecho eficiencia a nivel operativo, se ha neutralizado, ya estamos en el tercer nivel, que es cómo generar más agua de la que se utiliza. Entonces, algo importante que creemos que, o con lo que trabajamos es la conexión con los agricultores, por ejemplo, en la cuenca del Maipo se hace un análisis de qué productores se encuentran realizando operaciones dentro de esa región. Hay productores que entran para un proyecto de compensación, hay productores que no utilizan agua principalmente de esa cuenca o no están en una región estresada, y en base a eso se propone cuál es el ahorro volumétrico que efectivamente podrían hacer esos agricultores. Son proyectos de largo plazo y se mira tanto el impacto de la comunidad local. A través de una herramienta de optimización, lo que hacemos es, se monitorea en tiempo real cuál es la huella hídrica histórica, que en este caso, por ejemplo, esto es un ejemplo real, está por arriba de lo que es la huella hídrica actual, y lo que se va monitorizando al final es
realmente que se vaya generando un ahorro y un impacto. ¿Qué significa esto? Que al final de la temporada podemos tener información de cuál es la huella hídrica azul, la huella hídrica verde y cuál es la huella hídrica gris de toda la cadena productora. Y esto tiene un doble beneficio para los productores que son más eficientes a través de distintos tipos de tecnologías, algo que en el think tank trabajamos mucho, son distintos tipos de verticales. Y esto lo que permite es que al final, en este caso, del riego y de una temporada, si la huella hídrica anterior era mayor a la huella hídrica después de la aplicación de alguna tecnología, se generen créditos o metros cúbicos que no se utilizaron en esa cuenca y generan un impacto positivo. Entonces, tenemos dos beneficios para aquellos usuarios de agua, principalmente el 70% a nivel global va a la agricultura, con lo cual, si es una desaladora, si es agua de reutilización, al final hay un gran porcentaje que también se utiliza para los agricultores. Eso genera cierto ahorro que las empresas a través de financiación o inversión en proyectos generan un impacto positivo en esa cuenca, permitiendo que esa cuenca se recupere del nivel de estrés que tiene. También un poco alineado a la metodología que se utiliza, son metodologías principalmente validadas internacionalmente, ISO 14046, Water Footprint Network y algunas certificadoras que pueden ser DNV, AENOR, Tecnalia, Bluerix. Y como último, creo que algo que venimos trabajando todos juntos en el think tank es, como mencionó Alejandro, tenemos distintas fuentes para generar agua nueva y que tienen un impacto directo en la cantidad de metros cúbicos que actualmente utilizamos. La desalación es un vertical que ayuda a hacer agua positiva, el reuso, la eficiencia de toda la cadena de suministro de químicos de membranas y por último la eficiencia agrícola alineado con todos estos tipos distintos de verticales. Perfecto. Muchas gracias, Antonella. Realmente buenísima tu presentación, muy educativa, ¿cierto? Da gusto poder ver este tipo de material, en el fondo pedagógico, si uno quiere, respecto de cómo implementar esto que sabemos que para todos es algo bastante nuevo, que tiene esa resistencia que genera lo desconocido, pero que por eso estamos, y lo decía Alejandro, en eso estamos, en este empeño nos encontramos, y por eso mismo estamos en esta conversación. Así que les agradecemos a todos los que han expuesto, Margarita, Camila, Alejandro y Antonella. Y ahora vamos a dar pie a algunas preguntas, pero primero quería darle pie a los mismos expositores. Si ustedes tienen algún comentario respecto de las exposiciones del resto, podríamos dar pie a esa conversación. Y si no, bueno, pasamos de frente a las preguntas, ya tenemos varias que hemos ido registrando, así que no sé si quieren hacer algún comentario más adicional, alguno. Margarita, adelante tú primero. Sí, yo quería mencionar el tema de la desalinización, porque es un tema que se ha mencionado reiteradamente. Sin duda que aparece como una solución muy buena, pero últimamente han habido bastantes críticas también al impacto negativo de la desalinización de las plantas, tanto por su impacto visual, por ejemplo, en el norte de Chile, porque son instalaciones grandes, costeras, en zonas muchas veces turísticas, y también porque alteran el pH de la zona oceánica aledaña. Entonces, no sé si hay alguno de los expertos aquí Ju- presentes que nos pudiera profundizar un poquito en cómo se Sí, está viendo hoy día el impacto de la desalinización. Sí, mira, de hecho es Margarita, una de las preguntas, así que Alejandro, súper buena pregunta. Justo el congreso que se realizó ayer en Europa, que es uno de los congresos principales, WEX, la empresa que se llenó de premios se llama Pronoe, y justamente el premio que se lo llevó porque el retorno de las ósmosis inversas en el mar
no solo que no tiene un impacto negativo, porque el impacto antropogénico existe mientras que estemos respirando en este col. O sea, mientras que intercambiemos dióxido de carbono por oxígeno en nuestras narices, estamos teniendo un impacto antropogénico. Para darte una idea, ¿qué hacen los medios? Y lo han hecho muy bien, lamentablemente, el impacto ambiental, que es mínimo. Para darte una idea, yo vivo en Alicante, España, el impacto ambiental de las plantas desaladoras tiene una superficie de 30 metros cuadrados. Y es un impacto extremadamente mínimo. ¿Qué pasa? No podemos medir el impacto ambiental, comparar el impacto ambiental entre la respiración y la descarga de una ósmosis inversa. Pero imagínate, una ciudad con la economía que tenemos en agricultura. Nosotros exportamos desde el sur de España el 25% de lo que consume la agricultura en Europa. Estamos preocupándonos, es verdad, y mucho, por esos 30 metros cuadrados, y se ha avanzado muchísimo, y está demostrado que el impacto ambiental es mínimo. ¿Qué pasa? Cuando decimos el impacto ambiental de la desaladora, la gente extrapola, como dije el ejemplo de la energía, 2.5 kilowatts por metro cúbico a por cada Google, por cada search, por cada búsqueda de Google, consumimos un vaso de agua equivalente en energía. Es atractivo leer y estar en contra de la desalación. Por otro lado, el tema visual, de hecho les propongo que en la misma promoción nuestra del evento voy a mandar lo que es la planta de Alicante. Es hermosa la planta, no pueden decir que no es hermosa, tiene una oficina con forma súper modernosa. Entonces, hemos tenido una batalla que no lleva a ningún lado, porque sinceramente, es más, lo que estamos proponiendo que nadie se anima a hacer, ya que nos gusta tanto las grietas, hagamos como hacen los presidentes, una mesa científicos versus científicos, y no dejémonos de educarnos con los títulos de los diarios. La semana pasada me peleé con un diario local, El Economista, porque tomó una versión de Domingo Sarso, el presidente de desalinización y reuso de España, y puso un título: la desalinización llevaría al doble de costo el agua. No hacía falta. Si queremos de verdad, el ODS 17 habla la sociedad para el desarrollo de los objetivos. Tenemos que trabajar juntos con la educación y con los medios, pero no estoy diciendo que haya un lobby a favor de la desalación. Tenemos que seguir trabajando en ser más eficiente, pero le podemos pedir a la desalación ser más eficiente que un clic de Google. Le podemos pedir a la desalinización menos que un microorganismo modifique alguna pequeña cuestión biológica en menos de 30 metros cuadrados para estar dándole agua a toda una ciudad como Alicante. Porque si leemos los diarios, Barcelona tomó la decisión de no instalar desaladoras hace 5 años atrás, y ahora una de las soluciones que se baraja es mandar agua desalinizada desde Valencia a Barcelona en barco. O sea, yo lo que propongo es: usemos a nuestros científicos a favor del desarrollo sostenible. Es como la minería. Hay minería que ha hecho las cosas mal. ¿Vamos a castigar al resto de la minería de la misma forma? Sí, lo estamos haciendo. ¿Vamos a castigar a las farmacéuticas? ¿Qué pasa? ¿Nos hemos acostumbrado más a escuchar a un modelo, si nos tenemos que vacunar o no? Y yo respeto a los antivacunas, pero me gustaría escuchar a un científico, no a un influencer. Y eso es lo que le ha pasado a la desalinización. Y Margarita, voy a compartir con ustedes, de hecho, fue premiado un científico chileno, Claudio, ojalá que nos esté viendo, fue premiado un científico chileno en Arabia Saudita, el mayor desalador del mundo, por el conocimiento chileno en cómo impacta la ósmosis inversa para desalar agua de mar, para potabilizar agua de mar en el mar. 30 metros cuadrados, un impacto mínimo, porque es mínimo. Y que sea un científico chileno que haya sido premiado en Arabia Saudita significa mucho. Escuchemos más a la ciencia, no estoy diciendo que sea la única solución. Antes que desalar hay que reutilizar, antes que reutilizar hay que evitar las pérdidas en la distribución, antes que evitar las pérdidas hay que
cerrar el grifo en nuestras propias operaciones. Lógico que hay un orden de prioridades, pero de verdad me comprometo personalmente y invitar a estos científicos a que compartan con el Pacto Global desarrollos científicos, no temas de diario, Margarita. Y gracias por la pregunta porque es súper importante. Gracias. Sí, muy importante. Bueno, y en eso estamos, digamos, ¿no? Ya lo decía Alejandro, tenemos que hacer un ejercicio de comunicación y educación permanente a nivel de la industria, y no solo de la industria del agua, de todas las industrias, digamos, los que estamos trabajando con agua. Oye, tenemos varias preguntas que nos han llegado muy interesantes. Voy a tratar de juntar algunas, combinar para que podamos tratar de abordar todos los temas. Me gustaría partir con una que, bueno, la han repetido bastante, pero respecto de la compensación de agua a la que hacían referencia, no sé si entre Antonella o Camila y Alejandro nos pueden explicar si corresponde solo a la interacción de la compensación en la misma cuenca o se puede considerar una compensación intercuenca, interregional o interpaís, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, si en la extracción de recursos hídricos se considera exclusivamente la demanda que significa el proceso productivo del que sea que estamos hablando, o bien se considera también el impacto del agua, por así decir, del ecosistema completo de ese proceso productivo, ¿no? Que combina un poco las dos preguntas y quizás me alargo un poco y después se las repito, pero quería dejarles esa pregunta para empezar a profundizar un poco más en este concepto. No sé, Antonella, si quieres comenzar. Nosotros actualmente como estamos trabajando es la compensación de la huella hídrica directa, o sea, la compensación en la cuenca directamente estresada. Em, Al final, si bien vemos que a futuro puede existir un mercado más enfocado a intercuencas, actualmente creemos que debemos trabajar inicialmente sobre las cuencas que ya se encuentran estresadas y necesitan realizar esfuerzos y distintos tipos de proyectos para mejorar la situación actual. No sé si Camila quiere agregar algo más de... Solo complementar y creo que, como dije en un momento, estamos todos generando conocimiento y mientras las empresas no tengan una gestión y no ellas mismas conozcan cuál es su impacto, es difícil también saber cuáles son las medidas. Se me mutió. Es muy similar al caso de la huella de carbono, tan controversial el alcance 3, que es el impacto indirecto, que muchas veces las mediciones y cómo se evalúa son ciertos conocimientos que se están desarrollando y puede ser hasta una caja negra. Creo que se extrapola mucho al tema de agua. Y yo no quiero ser purista de la misma, como decía Alejandro, la misma molécula que yo usé es la que tengo que reponer, pero claramente esto es un desafío que va más allá de la gestión que tenemos que hacer y todo va a sumar en el sentido de que está todo estresado y qué soluciones tanto de inteligencia artificial, acceso a agua o restauración de las cuencas y como también veía en una pregunta que era también de los humedales, los pastizales, al final estamos en una crisis que es multiagendas y es tanto por la biodiversidad que estamos estresando, los recursos hídricos que estamos estresando y las emisiones que estamos generando. Al final, creo que tomar A, B, C, D o paso es, uno, teniendo muy consciente cuál es el impacto que estamos haciendo y cómo queremos avanzar frente a minimizar este impacto. Y yo creo que el cómo y cómo nos detenemos en si es que avanzamos por una vía u otra vía, hoy día puede ser más que nada como algo más decisorio en torno a la estrategia y los planes de transición que tenga cada una de las empresas mientras avancemos al objetivo de minimizar nuestro impacto. Creo que las cifras, o sea, las métricas y los certificados también se van a ir creando. Sé que el certificado azul tiene ciertas métricas y guías para avanzar en esta reducción y también uno puede obtener este mismo certificado donde usan la ISO 14446, creo que si no me La equivoco. 14.046. Entonces, ahí hay ciertas guías y creo que lo primero es que la gente quiera tomar esta acción de medir su efecto hídrico y hacer gestiones. Y yo creo que cada empresa, espero, mi buena voluntad,
mi buena fe de que en el momento de darse cuenta cuál es su impacto, tome las medidas más ambiciosas para minimizarlo y avanzar hacia este alcance más positivo. Genial, perfecto. Bueno, hay mucho que Nico, profundizar en esto. ¿pu- Sí, Alejandro, ¿puedo hacer adelante, una adelante. pregunta que nos respondamos todos, que no la vamos a responder en esta presentación? Hablando de hablando de impactos ambientales, ¿qué impacto ambiental tiene un país como Chile, Brasil y Argentina, que son exportadores de agua con cada producto? Cuando hablábamos de compensar en diferentes cuencas, si un país como Brasil está exportando 8 veces el agua que necesita para sus 210 millones de habitantes, tiene sentido que devolvamos esa agua desde las operaciones donde se está importando agua. Eso es algo que está trabajando el think tank y que va a compartir con el Pacto Global, porque no lo tenemos resuelto todavía. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando con gente orientada a clima, satélites y diferentes profesionales, pero sin lugar a duda que tenemos que pensar en la cuenca, sí, por el impacto social, pero también tenemos que pensar que si a veces en la cuenca, como me ha pasado en casos en minería, en el caso de Minera Aguilar en Argentina, donde es una planta que recupera agua del proceso minero, pero la devuelve en el mismo lugar, que no se le daría la misma utilidad a un agua de esa calidad que le podríamos dar en otro lado. Entonces, ese tipo de cosas la tenemos que meter en la matriz. No solo el efecto de la economía para seguir produciendo, no solo el efecto social, la gente, no solo el efecto de la huella hídrica, sino también la importación y exportación de huella hídrica. Todo esto en el marco de procesos sostenibles. Sí, por supuesto. Y solo agregar en el fondo también el necesario enfoque de gestión integrada de los recursos hídricos en toda la cuenca, ¿no? Ya lo hablábamos de aguas arriba y aguas abajo. Tenemos que incorporar todas las fuentes y los usos dentro de una misma cuenca, incorporando lo que traen nuevas fuentes como la desalinización y reutilización y los cursos de aguas naturales, subterráneas, etcétera, y todos los usos de esa fuente. Antonella nos mostraba una gráfica muy interesante de todos los actores, digamos, que están interactuando en el uso del agua en la cuenca del río Maipo, por ejemplo, acá en Chile. Y esa es la fórmula en la que tenemos que ir avanzando hacia una mejor resiliencia, ¿no? Así que, bueno, nada, muy interesante. Solo para ir profundizando un poco más, nos han llegado varias preguntas respecto de cuál es la metodología recomendada para hacer estas mediciones. Ustedes referían a la ISO 14046. ¿Hay algunas otras metodologías que sean más recomendadas pensando en este sistema, ¿no? Que esperamos se vaya unificando respecto de cómo hacer estas mediciones, porque necesitamos también una estandarización de estos procesos y quizás nos podrían detallar un poco más, Antonella, Camila, Alejandro, cuáles son las herramientas sugeridas más específicas para hacer estas mediciones y que con ello sí demos cuenta fehacientemente y científicamente de estas compensaciones y mediciones estandarizadas. O sea, Antonella, así que Tanto, si lo querés responder vos, que Ahí creo que hay que entender un poco el alcance inicialmente de qué cálculo de huella hídrica se quiere hacer. Al final podemos hacer el cálculo de la huella hídrica a nivel de producto, ya sea para un producto específico agrícola, ya sea para un producto específico, por ejemplo, una botella de Coca-Cola. Y entonces hay que definir un poco ese alcance y en base a eso va a ir una metodología o va a ir la otra y también al final Water Footprint se basa más en lo que es huella hídrica azul, verde y gris. Y la ISO 14046 está un poco más enfocado también en el alcance directo e indirecto de la huella hídrica de la actividad. Entonces, cuando una compañía inicialmente quiere hacer el cálculo de cuánto es la huella hídrica que tiene, debe ir por una huella hídrica de la actividad o puede, cuando se va a presentar un plan después, como el que mencionó Camila, el gráfico al final, que va a ir acompañado por ciertas medidas. Pero, por ejemplo, nosotros en algunos casos hacemos lo que es huella hídrica de producto con Water Footprint Network para entender cuánto es la huella hídrica que va asociada a un palto o a un aguacate. Y acá creo que también es un punto interesante que a nivel agrícola también, ya desde los proveedores y retail están empezando a pedir este tipo de certificaciones,
Entonces también ellos están haciendo un poco de fuerza para que los productores sean más conscientes en cuanto al impacto que genera su producto y nos está ayudando desde ese sentido al final la cadena de suministro. Eso es muy Margarita, interesante, como decía Antonella. Se está generando esta demanda de parte de los consumidores, ¿no? En todas las industrias. Está ocurriendo esto a nivel de producción agrícola, frutícola, Bien. a nivel minero también. Los compradores de mineral están exigiendo ciertos parámetros de water footprint también. Y vamos a ver esto en las baterías de los automóviles de electromovilidad, etcétera. Y va a seguir ocurriendo. Así que, nada. Ahí, Margarita tiene una... ahí, Nicole, el tema del tema del CO Water Mandate, no sé si está Gabriel Blechman o Fernando Saroglia, alguno de los que me ha ayudado con ese tema. La metodología del CO Water Mandate, primero los entrenamientos, las discusiones, pero la metodología es un camino bastante fácil de seguir para llegar a entender lo que vale la medición, la transparencia y no promesas sueltas o deseos que uno puede, que se pueden transformar en greenwashing. Yo recomiendo fuertemente que vean la página del Pacto Global porque a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida profesional. Sí, Margarita, quizás nos podrías comentar algo de eso. sí, yo quería volver al tema de la formación en eficiencia hídrica y medición de huella, que como les comentaba, fue un resultado del trabajo con el grupo de C6, que llegamos a la conclusión de que las empresas necesitan de una u otra forma encaminarse a medir su huella. Ahora, la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático ha creado esto que llamamos el sello azul, pero el sello azul implica un compromiso de las empresas en la medición de huella hídrica que es más complejo, que tiene un proceso más estricto, que tiene una certificación. Por lo tanto, no todas las empresas llegan a poder en un tiempo acotado a obtener ese sello azul. De hecho, en Chile tenemos pocas empresas que ya lo tienen. Entonces, la idea nuestra es hacer un camino, ¿verdad? Más largo durante este año con las empresas que están interesadas de alguna manera en encaminarse, en racionalizar el uso del agua, hasta que ellas mismas vayan viendo cómo pueden implementar estas medidas, cómo pueden en el tiempo ir creando instancias de monitoreo, de generación de indicadores, de equipos que van a estar pendientes y encima y estableciendo acciones para todo lo que hemos comentado en cuanto a reuso del agua, en cuanto a eficiencia hídrica, en cuanto y finalmente medición de huella. Algunas de ellas llegarán a obtener el sello azul, otras no, pero lo importante es darle un espectro de alternativas para que avancen en ese camino. Eso es lo que quería clarificar un poco para que se entienda que no se trata aquí solo de aquellas que sí tienen el sello y otras no tienen el sello. Hay un camino que se puede hacer y cada empresa, lo importante es que vaya en este ciclo, ¿verdad?, de mejora continua y de avance y vaya haciendo esfuerzos y ojalá llegue al sello lo antes posible, pero algunas llegarán en un tiempo más largo, ya sea porque requieren de nuevas tecnologías, requieren de nuevas inversiones, requieren de procesos que aún no los tienen al alcance. Entonces hay que permitir que ese espectro se dé y que esa variedad de situaciones sean apoyadas para que avancen lo más rápidamente posible. Sí, muy clarificador, Margarita, muchas gracias. Yo pensaba mientras nos comentabas este proceso como progresivo de ir perfeccionándose y mejorando, que es muy equivalente a lo que hemos vivido como humanidad, ¿no? Con la descarbonización, ¿no? de la actividad humana. A propósito de los avances que ha permitido la Agenda 2030, hemos incorporado culturalmente la necesidad de la descarbonización, ¿no? De la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso se ha introducido en la cultura, ¿no? Hoy día los consumidores lo exigen, las empresas lo están midiendo de forma muy certera, y aquí Alejandro te voy a dar la palabra con una pregunta, pero lo que está tratando de implementar también el Water Positive Initiative es un escenario equivalente, ¿no? En el que como sociedad y como especie, ¿no? Tengamos incorporada esta cultura de Water Positive en toda nuestra actividad, pero claro, esto requiere ciertos mecanismos que faciliten estos procesos desde la industria, desde los gobiernos, en la ciudadanía, etcétera.
Y aquí paso a la pregunta, Alejandro. ¿Cómo ve desde el Water Positive Think Tank el desarrollo de este mercado asociado a la iniciativa del Water Positive, que es probablemente algo equivalente a lo que ha ocurrido con el mercado de los bonos de carbono, que ha acelerado Sí. muchísimo la transición? ¿Cómo ves esta dimensión de la iniciativa del Water Positive y cómo se va a desarrollar hacia adelante? Mira, primero y principal veo una ventaja competitiva frente al mercado de carbono, porque una de las participantes del think tank es Graciela Chichilinsky, que va a estar en ACADES en la Semana del Agua. Es la arquitecta del protocolo de Kioto, ha hecho varias leyes en Estados Unidos y la mejor contribución que ha tenido, primero que nos dijo una frase que les recomiendo que la graben, es buenísima: la única solución de solucionar el cambio climático es que hagamos que esto que sea rentable. Tiene todo el sentido del mundo. Con esa frase ya nos enamoró. Y después que nos está guiando para todas las cosas en donde el mercado de carbono falló, porque las 500 gigatoneladas todavía estamos lejos de removerlas. Entonces, en función al mercado de carbono, tenemos esa ventaja. Y bueno, y algunas cosas que son similares y otras que no son tan similares, como el tema que hablábamos, que si uno toma o captura carbono de la atmósfera, es equivalente en el resto de la atmósfera porque es un gas. En el tema del agua tiene estas implicancias, pero por otro lado, hemos tomado como urgente el tema de las emisiones de dióxido de carbono. Sabemos cuáles son las implicancias, sabemos lo que puede ocasionar, pero también sabemos que podemos seguir viviendo los próximos 6 años haciendo mal las cosas como las venimos haciendo. Pero asumir que 2.000 millones de personas no van a tener agua en el 2050, no lo voy a asumir desde lo personal. Entiendo y comparto el número, pero no lo debemos asumir. Todo lo contrario, tenemos que entender y tenemos que transferir esa preocupación a cada una de las personas, porque media hamburguesa que dejemos en un plato son la mitad de 3.500 litros que consumimos para generar esa hamburguesa, en que sin agua no podemos vivir una semana. Entonces, esa es la urgencia que tenemos que transferir y eso es lo que el think tank está haciendo. ¿Cómo? No lo hicimos, el think tank no descubrió nada, esto lo hicieron las corporaciones. Hay que darle, de hecho en la página web de Wikipedia lo explica muy bien, esto lo inventaron las corporaciones, esta palabra, atreviéndose a más, con un gran riesgo a ser criticadas, y lo único que hicimos, que fue a partir de la reunión en las Naciones Unidas de marzo de agua, fue, en vez de criticar, porque muchos criticaron, la gran mayoría, es el call to action, tomar participación de nuestra responsabilidad sobre conocimiento de gestión de recursos hídricos y mejora de recursos hídricos para proponer en la base que propone el Pacto Global más herramientas. O sea, a partir de lo que ya hicieron, proponer más herramientas y que, bueno, después el CEO Water Mandate o Alliance for Water Stewardship estudie desde los científicos esas herramientas y ver si de las 100 herramientas que vamos a proporcionar, solo una es aplicable. Con el 1% le estamos dando una herramienta más al Pacto Global a generar más agua fresca. Esa es nuestra motivación, ayudar a conectar los 17 objetivos, porque sabemos que el agua está en cada uno de los 17 objetivos, no importa si es 100 o una, que le sirva a Naciones Unidas para proponerla como una opción más. No, efectivamente, no. Bueno, hay muchísimo por profundizar. Nos siguen llegando preguntas. Voy a tratar de ir recogiendo algunas para dar pie, porque además tenemos una audiencia, ya sobrepasamos las 100 y tantas personas, así que le agradecemos a todos los que se siguen conectando y sumando a la conversación. Tenemos personas de todos los backgrounds, ¿no? Técnicos de la industria, más comerciales, de gente de organizaciones sin fines de lucro, etcétera, ¿no? Entonces, quería aprovechar una de las preguntas que vi por ahí. Quizás Camila nos pueda ayudar con más antecedentes o Margarita incluso respecto a esto, pero nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo podría ser un match iniciativas de Water Positive en Chile con los requerimientos, por ejemplo, de la nueva ley de marco climático que se está implementando en nuestro país? Si hay conversación entre ellos, hay sinergia o hay diferencias entre este tipo de cosas,
¿Cómo ven, por ejemplo, en ese aspecto la convivencia del water positive con leyes como esta en nuestro país? Yo tengo una respuesta más o menos fresca. La ley de marco de cambio climático aborda el tema de agua igual como aborda el tema de cambio climático siendo una medida de adaptación y así como promueve la iniciativa de Huella Chile, que es para medir la huella de huella de carbono. También promueve este certificado azul y las iniciativas que está haciendo la Agencia de Sustentabilidad para promover la gestión hídrica y cómo uno también incorpora su huella. Entonces, la acción que tienen que hacer tanto las empresas, pero también los gobiernos subnacionales, dígase regiones y ciudades, es generar estos planes de transición climática donde evalúen cuál es su impacto en emisiones y en gestión de agua, pero también cuáles son sus vulnerabilidades y sus medidas de adaptación. Y esta misma ley aborda del cómo se hace y ahí genera tanto esta huella Chile como este certificado azul con la ISO y con las métricas que establece este certificado. Entonces, creo que es una buena oportunidad para quienes empiecen a ser afectados o intercedidos por esta ley, tienen que tomar acción, empezar voluntariamente hoy día a medirse y a reportar y a generar sus planes, que no es una labor menor, sino que también implica un cambio de modelo de negocio y evaluar cómo van a hacer esta transición para estar acorde y también acelerar la ambición que el gobierno ya está teniendo en cuanto a esta ley, que no es menor en torno a la ambición y el liderazgo mundial. Y, yo quisiera clarificar también que la ley marco de cambio climático es una ley que, como es del sector público, digamos, eh, eh, define roles y tareas para cada uno de los ministerios. Entonces, cada uno de los ministerios tienen que lograr ciertas metas. Por ejemplo, en el Ministerio de Transporte, el tema de la electromovilidad, en el tema de la energía, por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente, desde luego, y una serie de ministerios tienen que establecer la normativa acorde para cumplir la ley de cambio climático y eso afecta directamente a su sector, en el caso del sector privado, es decir, las empresas que tienen que ver con energía, con transporte, con minería, etc. El año pasado estuvimos haciendo un trabajo con ICARE y con distintas organizaciones como CPC, SOFOFA, el CLG de la Universidad de Chile y distintas organizaciones para que viéramos cómo podíamos contribuir desde cada una de estas organizaciones, movilizando a las empresas adheridas en cada una de ellas a colaborar en esta estrategia que establece la ley Marco de Cambio Climático en Chile y de ahí se establecieron ciertas pautas muy simples como objetivos, es decir, que cada una de las organizaciones íbamos a empujar para que, por ejemplo, un 20% al menos de las empresas en cada uno de los rubros redujera su huella de carbono en un determinado porcentaje, redujera su huella hídrica también en un determinado porcentaje. Entonces, la única manera de colaborar en un objetivo país, como lo dije antes, es que también desde el sector privado establezcamos en los gremios, en las organizaciones de sostenibilidad, una movilización de nuestras empresas adheridas para que alcancen ciertos objetivos. Eso mismo lo hace el Forward Faster, esta iniciativa de Naciones Unidas, en el sentido que plantea para cada uno de estos 5 pilares que les comenté antes, ciertos objetivos básicos a lograr por parte de las empresas, lo que implica un compromiso a las empresas. Y quisiera ir a lo que dijo Alejandro y mencionó a la Graciela Chechelninsky, que estuvo hace poco y que hizo algunas declaraciones en los medios. Ella dijo que para el problema del cambio climático existen todos los medios tecnológicos y de innovación y están a disposición nuestra. Y ahí si me permites, Nicolás, y ir a Camila a preguntarle cómo ve Camila desde que ha estado presente en todas las COP, que se relaciona directamente con todos los champions, que conoce todos los acuerdos mundiales. ¿Cómo ves esa disponibilidad de medios realmente para poder poner solución al cambio climático? Porque claramente hemos visto en las últimas COP que no ha sido posible lograr un consenso para ir en disminución definitiva de los combustibles fósiles, hay intereses cruzados, ¿verdad?
hay algunos acuerdos un poco determinados y criticados como muy suaves todavía. No llegamos a la meta que se plantea el 1.5 para el año 2030 ni el 2050. Entonces, ¿cómo ves que esta afirmación de esta experta es tan real en el caso de lograr las soluciones al cambio climático y por ende también al tema de agua que es un pilar fundamental en ello? Y que va a ser protagonista en las próximas COP, seguramente. Sí, para mí fue bastante satisfactorio participar en la COP28 y ver que ya no se hablaba de una sola agenda de cambio climático, sino nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en una campaña que se llama Naturaleza Positivo en la Acción Climática y entender que la única forma de acelerar la acción climática es incorporando la naturaleza en el centro, y ahí por lo tanto hay un llamado muy concreto en tomar medidas basadas en Science Based Targets Network, que es quien te ayuda a medir tu impacto en la naturaleza, y cuando hablamos de naturaleza no es solamente el impacto en la tierra o en la biodiversidad, sino también, o sea, aborda tanto la tierra como los océanos como el agua directamente. Entonces empiezan a haber ciertas métricas y estándares que te permite a ti saber cuál es tu impacto, pero también cuál es tu dependencia en torno a la naturaleza, y ahí el agua entra como uno de los pilares, impactos, dependencias de la operación. Entonces, no sé, entonces está esta campaña que es esa naturaleza positiva para la acción climática, que también empezó a tener ciertas incorporación de la agenda de agua propiamente tal. Entonces, había un seminario donde hablaba que estaba la agenda de agua, de clima y de naturaleza, y que no podía avanzarse en una sin avanzar la otra. Y esto se vio muy reflejado en el Global Stocktake y también en la agenda, en la Global Adaptation Goal, que es cómo generamos una meta de adaptación donde todos los países se comprometan con unanimidad, que esto permite, como por un lado, crear las métricas necesarias para todos los países para hacer sus planes de adaptación y tomar medidas, pero también definir hacia dónde queremos ir, y por lo tanto esto permite desbloquear cierto financiamiento, generar ciertos proyectos y empezar a acelerarse. Ha sido lenta estas puestas de acuerdo entre los distintos gobiernos, y creo que por lo tanto también el sector no gubernamental ha generado ciertos avances, como le había mencionado, estas soluciones climáticas al 2030, la agenda de adaptación de Sharm el-Sheikh, que permite generar ciertas metas hacia dónde tenemos que ir, y al menos entender que si nos queremos mover y queremos tener esta ambición, cuál es la dirección para que no nos equivoquemos, porque no hay tiempo que perder. Y creo que cada vez más estas métricas que hay, por si quieren buscarlo, es Science Based Targets Network, así como para la huella de carbono uno toma medidas basadas en la ciencia con Science Based Targets Initiative, esto es Science Based Targets Network, pero también cada vez más los inversionistas, así como están pidiendo que haya una divulgación en los riesgos de clima, también está una divulgación en los riesgos de naturaleza, donde el agua es un principal riesgo que va a permitir a las inversionistas y a la movilización de financiamiento saber al final qué tan riesgoso eres tú si es que tienes una dependencia hídrica y no estás haciendo nada al respecto. No, muy interesante. Gracias, Camila. Gracias, Margarita, por la pregunta, porque es muy interesante. Oye, nos va quedando poquito tiempo. Quería recordarles a todos los que nos están escuchando que esta conversación está siendo grabada y va a quedar disponible. Hay muchísimas preguntas más que podríamos seguir haciendo, pero no nos va a dar el tiempo. Pero quería hacerle una a Alejandro y Antonella, si quieren también colaborar, para entender la dimensión que pueden tener las iniciativas de Water Positive, porque cuando uno escucha por primera vez de esta iniciativa se imagina grandes proyectos de inversión en desalinización o grandes inversiones en plantas de tratamiento y reuso de agua, pero podemos imaginar que son iniciativas en pequeñas comunidades, en pequeñas empresas o incluso cada uno en su casa que tenga la posibilidad de incorporar esto y tratar de hacer iniciativas. ¿Es para todos esta iniciativa? Esa es la pregunta. Sí, y les voy a proponer que todos nos imaginemos lo mismo. Supongamos que una región está exportando agua como Alicante y que está pagando el agua 50 centavos de dólar el costo de producir agua a partir del agua de mar. Estamos exportando agricultura, estamos manteniendo la economía activa, cosa que es muy importante para la región, y una de estas grandes corporaciones decide
compensar en esta región. Y esto se transfiere a que esos 50 centavos se hace cargo una de estas corporaciones. O sea, seguiríamos satisfaciendo el ODS 12 de producción sostenible y podríamos conseguir agua gratis para la región de Alicante, para la gente. Lo mismo puede pasar en Chile. ¿Por qué el proyecto, este gran proyecto que tienen en Chile, que sería el proyecto más grande de desalación de América Latina, no podría ser compartido con todas estas grandes corporaciones? ¿Por qué? Porque el pensamiento humano es lineal y pensamos, PPP, ¿quién lo paga? ¿El Estado o lo paga el privado? No, esto puede ser justamente el ODS 17 nos dice, trabajemos juntos, lo que decía Camila recién, trabajemos juntos, por ejemplo, el gobierno de el Brasil con Chile. Chile es un gran desalador, Brasil es un gran reutilizador de agua. Lo que ha hecho Brasil es increíble a nivel mundial. Lo comparo, como hablaba recién de Claudio, este científico chileno, con científicos brasileños. Entonces sí, es para todos, porque cada vez que podamos compensar agua, sea para un agricultor o para agua nueva, para agua fresca para nuestra gente, porque justamente esa cuenca, ahí te lo va a poder decir mejor Antonella, le interesa a una de estas grandes corporaciones, podríamos lograr lo que no hicimos en los últimos años. Agua más competitivo para la gente. Cada centavo que la industria compense en nuestra región para la agricultura, o recordemos el 90-10, o sea, 90 consume el ser humano con la producción, ya sea agrícola o industrial, y 10 es el consumo humano. Si con ese 90 podemos bajar el costo de alimentar ese 10%, podríamos lograr ese ODS 6 que no hemos logrado hasta ahora para esas 2.000 personas. Y sí creo que lo podemos hacer antes del 2050. Sí, sí, de todas maneras. Bueno, tenemos que seguir empujando para eso. Ese es un poco el propósito de esta misma conversación. Ya nos queda un pequeño minutito, así que no sé si nos va a dar para seguir conversando y haciendo más preguntas que son infinitas. Como les recordaba a todos los asistentes, la conversación va a quedar grabada. Vamos a distribuir a todos quienes se registraron el link con la conversación, que va a estar disponible también abierto para todos los que lo quieran revisar en el canal de YouTube de Red Pacto Global Chile. Y ahí lo vamos a estar compartiendo también desde el Think Tank y de todas las iniciativas de comunicación que vamos a tener. Solo quería cerrar recordando a el doctor Claudio Sáez, que él es el profesional chileno que fue premiado en Arabia Saudita por las investigaciones que está haciendo en los efectos de la desalinización y muchas cosas más relacionadas con el agua. Así que un reconocimiento a Claudio que espero que nos esté escuchando. Y nada, quizás darle la palabra un segundo a cada uno para despedirnos, porque ya estamos sobre el tiempo, y agradecer a todos los asistentes. Margarita, quizás quieres comenzar. Y creo que hoy día queda en evidencia también algo que todos sabemos, ¿verdad? Que todos estamos más conscientes. El tema del agua es crítico, la escasez es peligrosa, afecta la sobrevivencia del ser humano, la vida en el planeta, el equilibrio con la naturaleza, el bienestar de sobre todo de las poblaciones más vulnerables. Por lo tanto, hago un llamado a actuar, un llamado a unirse a estas iniciativas que hemos comentado hoy día. Estamos abiertos desde Pacto Global y desde luego a la inscripción en este programa de capacitación. Es gratuito, es abierto a todas las empresas y personas interesadas. Tenemos 100 cupos y es por orden de llegada, y ahí les vamos a avisar quienes quedaron inscritos. Se va a enviar un mailing con un link de inscripción, así que les dejamos invitados porque creo que puede ser interesante para todos conocer en mayor profundidad como este camino hacia un uso racional del agua, un cuidado de este recurso. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Alejandro, quizás tú quieres hacer unas palabras de despedida de parte del Water Positive. Sí, desde ya gracias a todos por quedarse 1 hora y media. Estuvo bastante activa la participación y bueno, después esperemos que en YouTube replicarlo.
Podemos responder, Nico, las preguntas en YouTube por escrito para no dejar a toda esta gente que se quedó hasta último momento sin una respuesta. ¿Te parece? Así lo hacemos en público. Y de ya, gracias a toda la gente que estuvo participando, a la DIR, a CADES, a todas las asociaciones que hay en América Latina, que de verdad tienen que estar orgullosos cada uno de los latinoamericanos, porque fuera de Latinoamérica, donde nos criticamos, fuera de Latinoamérica todo triunfa. Como decía Claudio Sáez, es otro de mis héroes. Lo felicito a todos los chilenos por ese representante en Saudi Arabia, y gracias por todo, y esperemos vernos prontito y seguir colaborando en este tema. Oye, no quiero dejar pasar de recordar también a una planta desaladora que también fue premiada y que es de nuestro país, que es hoy día la está operando Nueva Atacama, en la región de Atacama, que fue una construcción público-privada, ¿no? Con financiamiento estatal, que la opera uno de los concesionarios sanitarios y que también es una planta desaladora chilena con operación chilena que fue premiada a nivel global como la mejor planta desaladora del mundo en operación sostenible. Así que también vaya ese reconocimiento. Camila, quizás quieres dejar invitados a todos a la próxima COP. Sí, creo que hoy día las empresas no tienen cabida para dejarse como negacionista o estar. Entonces, para quienes están curiosos, infórmense. Hay bastantes certificaciones, cursos para ir aprendiendo. Inviertan en talento humano para enfrentar estos desafíos, porque creo que aún estamos algo de tiempo para tomar acción voluntariamente. Después no vamos a tener opción y va a ser mucho más costoso, como decía Antonella, el costo de inacción es tremendamente más grande. Entonces, valoro aquí los curiosos que estuvieron 1 hora y media, pero creo que lo que tenemos que sensibilizarnos y aprender todo es infinito, entonces todos a tomar manos a la obra. Muchas gracias, Camila. Antonella, la última palabra y nos ayudas a cerrar. Bueno, creo que al final estamos todos un poco alineados y creo que el tema de educación, cómo comunicamos, también cómo concientizamos al final de que dónde estamos, a dónde vamos a ir y a dónde queremos llegar es súper importante, y el trabajo en conjunto, en cooperación, también es súper importante para llegar a esos objetivos que nos estamos planteando. Ya. Perfecto, muchas gracias, Antonella. De nuevamente, muchas gracias a todos los panelistas que nos han iluminado con toda esta conversación y a todos los que han asistido. Muchísimas gracias a Pacto Global Chile, a la gente del Water Positive Think Tank. Y nada, solo cerrar diciendo que el agua siempre es positiva. Los que tenemos que ser agua positivos somos nosotros. Así que los dejamos con esa tarea a cada uno y cada una. Muchas gracias y nos vemos en una próxima instancia. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.